propuesta que hemos venido haciendo para ustedes de mantenernos actualizados en temas de vanguardia. En este no experimento, ya lo veníamos haciendo en muchas ocasiones. En esta, pues le hemos llamado conversando de alguna manera. Es es un diálogo, es un conversatorio, como me dijo mi querida amiga Vicky Ríos. Me gusta, es una oportunidad para escuchar a las personalidades que saben de este ámbito fiscal, que lo dominan, que lo viven dentro de un marco ético, con una estructura. Y eso es lo que queremos en esta emisión de este programa que trataremos de hacer, y no programa porque no es de radio, a lo mejor es por internet, lo vamos a hacer de esta manera, y lo que queremos es invitar a todas estas profesionistas, profesionales valiosos en este ámbito legal, fiscal, y por supuesto si contamos con la amistad, pues ya qué mejor ganancia. Mi querida amiga Vicky Ríos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, es un gusto. Qué bueno que nos acompañan. Denos la confianza de que procuraremos todo miércoles tratar de estar con ustedes una hora platicando, estudiando de temas de actualidad. Y por supuesto no es, pues, no, obviamente teníamos que hablar de ese tema, y qué mejor que Vicky Ríos Hernández nos platica de esto. Por supuesto, contador público certificado, doctora en impuestos, especialista en mediación y negociación por la Universidad de Castilla-La Mancha, tiene su propio despacho, ¿sí? Obviamente BR Consultores, y obviamente pues es asesora, consultora de materia fiscal y de seguridad social. Por supuesto también participa en diferentes comisiones de organismos que se dedican a este tema, que es seguridad social en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. En fin, la verdad es que Vicky no necesita. Ustedes vean que hemos querido invitar a lo mejor de lo fiscal para iniciar con la puerta grande en en esta plática, en este espacio que le llevamos para poder. Voy a pedir si alguien tiene algún micrófono activado que nos lo apague. Hemos querido desactivarlos nosotros previamente a a la plática, pero al parecer, bueno, siempre se mete alguna frecuencia ahí que nos impide. Veo que ya estamos preparados. Y en fin, qué mejor como les comentaba, no necesita presentación la doctora Virginia Ríos. Yo lo hago porque, bueno, la verdad es que siempre es muy gratificante siempre saber toda la trayectoria que tienen nuestros invitados, y qué mejor hacerles, por supuesto, que se hayan enlazado con nosotros para escucharla, ¿sí? Y vamos a este tema de esta, bueno, todavía no es reforma, así lo entiendo, es una propuesta al régimen de pensiones. Así es, mi querida, agradecerte, Vicky, gracias por estar con nosotros. Platícanos de este tema que como que nos generó un poquito entre miedo, pánico, incertidumbre, emoción, ¿no? No sabemos ni cómo, pero bueno, platícanos más o menos, tú que eres la especialista, ¿de qué se trata esta propuesta? Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un honor que haya recibido la invitación de tu parte y bueno, pues primero que nada ratificarte mi amistad y mi compromiso con este tema. Es una propuesta de reforma a las pensiones que se impulsó por el sector empresarial, por el Consejo Coordinador Empresarial, que estuvieron trabajando más de un año con la Secretaría de Hacienda, con el apoyo también de líderes sindicales, para poder lograr un beneficio, un mayor beneficio para los trabajadores que puedan tener derecho a una pensión superior
a la que normalmente han venido percibiendo. Sobre todo la propuesta fue para las pensiones que van a recibir los trabajadores con la ley que inició su vigencia el 1 de julio del 97. Ese es el principal objetivo. El 22 de julio se firmó el acuerdo entre el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, el Consejo Coordinador Empresarial, también los líderes de las cámaras de diputados y de senadores y la CTM. Sí, entonces, esta fue la firma de este acuerdo. No es una reforma de todo lo que es pensiones, sino solamente del sector privado, no del sector público, sino únicamente del sector privado. ¿Se escucha? Sí, doctora. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, bueno, pues ese es el antecedente. ¿Qué es lo que se está pretendiendo? ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? En primer lugar, el bienestar de los trabajadores, mejoría a la vida no productiva de los adultos mayores, también disminuir la desigualdad entre los pensionados, que los que tienen menores ingresos pues no tengan tanta discrepancia contra los que tienen mayores ingresos. Y bueno, pues los principios que buscó el sector privado fueron, en primer lugar, la equidad, la justicia social y la redistribución. Esos son los objetivos que se buscaron para hacer esta propuesta de reforma a las pensiones privadas. Ok. ¿Qué más nos comentas de esta propuesta? Bueno, pues como parte fundamental de la propuesta es que se van a disminuir las semanas necesarias para poder tener derecho a una pensión garantizada. Actualmente, para tener derecho a una pensión garantizada con la ley que inició su vigencia el 1 de julio del 97, son necesarias 1,250 semanas. 1,250 semanas, estamos hablando de casi 25 años de cotización. Entonces, se percataron en los análisis que se hicieron que la mayor parte de los trabajadores no cotiza 25 años, que hay muchos que cotizan intermitentemente. Entran a un trabajo, cotizan un tiempo, luego se salen, se independizan, los contratan bajo otros esquemas en donde no cotizan para efectos de seguro social y que al final de su vida productiva, al final de su vida laboral, no alcanzaron las 1,250 semanas de cotización. Entonces ahora se disminuyen a 750 semanas las necesarias para tener derecho a una pensión mínima garantizada. Sin embargo, esta disminución no va a ser para siempre. Se va a ir incrementando gradualmente el requisito para llegar a 1,000 semanas requeridas, es decir, podríamos hablar de casi 20 años de cotización para tener derecho a la pensión mínima garantizada. De ahí en adelante, bueno, pues entre más se cotice, lógicamente se tendrá derecho a una pensión superior, a una pensión mayor. Otro de los puntos bien importantes y que sí ha causado muchísima controversia, es el aspecto del incremento de las aportaciones. Las aportaciones de los trabajadores no se van a incrementar. Su aportación de los trabajadores va a seguir en 1,125% como hasta este momento. 1,125% para sus seguros de cesantía avanzada y de vejez. Y las aportaciones de los patrones, que actualmente son del 5,15%, se van a incrementar a partir del 2023. En 2020 no se incrementa nada, porque además ni siquiera está aprobada la reforma. En 2021 tampoco hay incremento. En 2022 tampoco hay incremento, y lo que se espera es que a partir del 2023 se incremente un punto porcentual cada año hasta llegar a 2030, en donde el patrón va a aportar un 13,875%. Entonces, el total que aportaría el patrón del 13,875% más el 1,125% que aportan los trabajadores hace el total del que se ha hablado del 15%. Ese es el componente de ese 15% del que se ha hablado. Sí, efectivamente, muchos empresarios, sobre todo los empresarios pequeños y medianos, dicen que ¿por qué nada más se le incrementó al patrón?
no se incrementa la aportación del trabajador, tampoco se incrementa la aportación del Estado. La Así aportación del es. Estado se reestructura para beneficiar más a los que tienen menores ingresos que a los que tienen mayores ingresos. Pero para el trabajador no hay un solo peso de incremento, podríamos decir, no hay un porcentaje mínimo de incremento, lo cual, en mi opinión personal, sí debió haber sido tal vez una mínima parte, pero que también el trabajador se vea obligado a aportar un poquito más para su retiro. Se contempla en una propuesta que no está dentro de esta que se firmó, pero que sí se manejó por el Consejo Coordinador Empresarial, que los trabajadores desde 3 UMAS de ingreso puedan aportar voluntariamente con un descuento que les hagan los patrones a sus aportaciones. Un descuento que, entre comillas, es, podríamos que obligatorio, pero no es obligatorio, porque si el trabajador está en desacuerdo, hace un escrito y el patrón le deja de descontar. Esos descuentos serían en función del nivel de salarios percibidos por los trabajadores, pero esto no está ya, digamos, aprobado, sino que es una propuesta de las que está manejando el Consejo Coordinador Empresarial. Oye, platícanos más de esta gradualidad, cómo va. Ya sé que ya me lo comentaste, pero ¿se tendría que preocupar el patrón? Sí, el patrón digamos que tendrá que preocupar a partir del 2023. Esto suponiendo que esta reforma Ajá. se apruebe, se aprobará tal vez a finales de este año para que entre en vigor al año siguiente ya el plan. Pero realmente los incrementos que tienen que hacer los patrones en sus aportaciones no van a ser ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022. Se piensa que inicien en 2023 un punto porcentual cada año. Evidentemente, este punto porcentual sobre los salarios de los trabajadores, pues habrá algunas empresas pequeñas, algunos patrones, personas físicas, que sí lo resientan de manera importante en sus finanzas. Pero aquí lo que quiso el sector empresarial, todas las empresas, todos los organismos agrupados en el CCE, quisieron que se notara la intención de los empresarios por darles una mejor calidad de vida a los trabajadores cuando ya no puedan trabajar, cuando ya no puedan tener una vida laboral activa. Repito, en mi opinión debió haberse también incrementado una mínima parte la aportación de los trabajadores, pero no fue así. El proyecto únicamente contempla la aportación adicional de los patrones y eso también fue para convencer a los sindicatos, para convencer a los legisladores de que la intención de los empresarios es sumar, es contribuir para que esa carga social que representan esos trabajadores que no alcanzan una pensión mínima garantizada, pues que pueda ser más fácil de cumplir. Ahora, actualmente la pensión mínima garantizada, como comentábamos, es cuando el trabajador tiene 1.250 semanas cotizadas. Si no tiene esas 1.250 cotizadas, no tiene derecho a esa pensión mínima garantizada. Entonces, por eso la disminución de semanas de cotización. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, pues esto va a ser, lógicamente, cuestión de debate con los legisladores. La pensión garantizada que actualmente recibe un trabajador es de 3.289 pesos. ¿Por qué esa cantidad en 2020? Porque la ley que inició su vigencia el 1 de julio del 97 dice que el mínimo de la pensión que se va a llevar el trabajador va a ser un salario mínimo, pero dice un salario mínimo a partir de la fecha en que entre en vigor esta ley. Esa ley entró en vigor el 1 de julio del 97 y dice, se actualizará con la inflación cada año. Entonces, como la inflación se ha actualizado en menos proporción que el salario mínimo, actualmente los trabajadores que tienen una pensión mínima garantizada no se están llevando un salario mínimo como dice la ley de Seguro Social, porque dice, será un salario mínimo a la fecha en que entre en vigor la ley y que se actualizará esta pensión con la inflación. Entonces, bueno, eso nos ha dado como resultado esta pensión de 3.289 pesos. Con la reforma se va a obtener que el trabajador pueda tener una pensión mínima del 70% del salario mínimo hasta un 2.2 veces salario mínimo. O sea, se va a sacar un promedio
en términos generales de un poco más de 4,000 pesos para que los trabajadores disfruten de esa cantidad en su edad ya no productiva. O sea, se quiere, me imagino que una de las conclusiones que inclusive ha dado el Consejo Coordinador junto con el gobierno es es ponerle mucho hincapié en el tema del retiro, ¿verdad? Sí, en el tema de que el trabajador no tenga que cotizar tantos años para poder tener acceso a una pensión mínima, a una pensión de sobrevivencia, podríamos decir. Pero también se está contemplando por parte del Consejo Coordinador Empresarial el proponer ciertos beneficios para algunos trabajadores que por naturaleza de su actividad no pueden cotizar tanto tiempo. Un ejemplo son las mujeres, porque a pesar de que aparentemente somos iguales en cuanto a derechos, la realidad es que muchas mujeres no cotizan los 24 años y fracción, 25 años. ¿Por qué? Porque a la hora que tienen un hijo que tiene algún problema, el hijo al nacimiento, o que tiene algún problema de salud, el hijo, el padre, el abuelo, pues es normalmente la mujer la que renuncia a su trabajo y se va a cuidar al hijo, al padre, al abuelo, a la mamá, y entonces no cotiza las semanas necesarias para poder tener derecho a una pensión. Y cuando la persona, la mujer ya es anciana, pues entonces no alcanzó a cotizar y no tendrá derecho a una pensión. Entonces, por eso también el Consejo Coordinador Empresarial está pugnando porque se hagan algunas diferencias en cuanto a eh, personas cotizantes. La edad no se modifica. La edad sigue siendo 60 años para tener derecho a una pensión de avanzada y 65 para una pensión de vejez. Es muy importante que tampoco se está tocando para nada el sistema de pensiones de las personas que cotizaron con la ley de 73. Aquellas personas que seguramente aquí en nuestros participantes tenemos algunas, porque la mayoría de los participantes son muy jóvenes, los que están aquí, pero algunos podrá ser que ellos, sus padres, sus tíos, sus conocidos, sus empleados, pudieron haber cotizado, aunque sea un día con la ley anterior, la ley que terminó su vigencia el 30 de junio de 97. Y si cotizaron por lo menos un día con esa ley, entonces tienen derecho a que cuando se den los supuestos para poderse pensionar, es decir, que cumplan con la edad y que hubieran tenido por lo menos 500 semanas cotizadas, porque con la ley anterior eran 500 las semanas cotizadas, pudieran tener acceso a su pensión. Eso no cambia, no se está modificando la ley anterior hasta ahorita en la propuesta. Repito, esto va a llegar a los legisladores y los legisladores podrán hacer algunos cambios, pero la propuesta que tiene el Consejo Coordinador Empresarial es que la edad para pensionarse sigue igual, 60-65, no se pretende afectar a los que ya generaron derechos a pensionarse con la ley anterior de 73, tampoco se pretende hacer cambios en lo que son las pensiones del sector público, de algunas universidades, algunas estatales, o sea, eso ya es otra cosa. Esta reforma, esta propuesta es solamente para las pensiones del sector privado del trabajador formal, aunque también se contempla en esta propuesta una posibilidad de que los trabajadores independientes puedan tener también pues acceso a una pensión con aportaciones voluntarias que ellos puedan hacer y que de alguna manera se pudieran volver obligatorias como en otros países del mundo para que puedan todos alcanzar pues una cantidad mínima en su edad ya no productiva. No sé si hay pues alguna pregunta, pero, bueno, aquí estamos viendo algunas de las preguntas, que hay muchas, pero solamente vamos a contestar, creo que las más, digamos, constantes, ¿verdad? Sí, entonces, esta reforma no va a ser retroactiva. Esta es una pregunta muy interesante porque algunos dicen, oye, es que fíjate que mi papá cumplió los 65 años, no llegó ya lo despidieron de su empleo, ahorita estamos viendo en esta pandemia muchas terminaciones de relación laboral. Muchos trabajadores están siendo despedidos porque ya se terminó la fuente de trabajo, porque ya no hay, la empresa cerró, porque está en quiebra, porque está en suspensión de pagos, por lo que ustedes quieran. Entonces, como se están dando estos recortes de personal, o ya se dieron desde antes, algunos dicen, oye, mi papá tiene 67 años,
pero solamente cotizó 800 semanas con la ley actual. No le están dando ninguna pensión. Le están ofreciendo que retire todo su saldo de la cuenta individual, que es lo que le corresponde con la ley actual, y pues eso es lo que le toca. ¿Podrá ser retroactivo? No, esta reforma no está vigente. Es una propuesta, pero en este momento no puede una persona decir, exijo que me apliquen la ley. ¿Cuál ley? No está todavía publicado. Deberá publicarse una reforma a la Constitución, una reforma a la Ley de Seguro Social y también reformas a la Ley del Sistema para el Retiro. Porque además algo importante es que las comisiones que cobran las AFORES van a disminuir las comisiones. Actualmente ya están disminuyendo porque desde 2019 se hizo un convenio entre las AFORES de que se iba a disminuir la comisión que se cobrara. Entonces, actualmente las comisiones van pues desde el 0.79%, que es lo que cobra pensioniste, hasta el 0.98%, que es la AFORE que cobra más de comisión, pero van a disminuir también esas comisiones. Entonces se tendrá que hacer también una reforma. Entonces no se puede hacer retroactiva, hasta este momento no se ha definido, porque imagínense que, por ejemplo, una persona ya retirara sus fondos en este momento, le entregaran su fondo de la cuenta individual, porque tiene 67 años, cotizó 800 semanas y no alcanzó a pensionarse. En 2023 o en 2021 se aprueba la ley, tendría que regresar todo ese dinero que ya recibió, porque ese dinero pues no le correspondería. Entonces, si es que los legisladores dicen, bueno, se les va a dar la opción a los que hayan obtenido sus recursos, como estaba vigente la ley, pues se les dará la opción, pero tendrían que regresar el dinero. No se les puede dar una pensión si no hay los recursos de los trabajadores. Entonces, se tendrá que analizar esto por los legisladores. Trataré de hacer un extracto de algunas preguntas para saber si pudiéramos englobar algunas respuestas en las, ahora sí que en las dudas. Y la más importante que siempre nos han dicho a nosotros, y que creo que ya lo has comentado mucho, pero me parece que me puedo jubilar antes con esta propuesta, Vicky. La ley del Seguro Social actual contempla la posibilidad de que una persona se pueda pensionar antes de cumplir los 60 años, Okay. pero dice, siempre y cuando el fondo que tenga en su cuenta individual, en su Afore, sea suficiente para que con el cálculo actuarial que se haga, le dé un 30% más que la pensión mínima garantizada, que le garantice una pensión vitalicia de por lo menos un 30% más de la pensión mínima garantizada. Entonces, si la pensión mínima garantizada decíamos que es de 3,289 pesos, pues entonces esto sería que le garantizara una pensión empezando por 4,276 pesos. Entonces, ¿qué pasa si el trabajador tiene 58 años y dice, pues yo me quiero pensionar antes, yo ya cumplí las 1,250 semanas, tengo 58 años, ya me quedé sin empleo? Tendría que hacer su cálculo actuarial para que en el tiempo que le queda de expectativa de vida, que pudieran ser, tal vez, si hablamos de 58 años y es una mujer la que tiene esa situación, le quedan por lo menos 20 años de vida probable. Ese saldo que tiene en su cuenta se tendría que calcular actuarialmente para ver si le es suficiente para que durante 20 años lleve la pensión mínima garantizada que esté vigente en el momento, más un 30%. Si así fuera, tendría derecho a pensionarse anticipadamente. Pero lamentablemente son la minoría de los trabajadores los que están cumpliendo con esa, pues, con ese requisito de que se garantice una pensión por lo menos de un 30% más de la garantizada. Esto ya está en la ley. Otra pregunta que se hacen muchos es de que si cotizaron con la ley de 73 y dejaron de cotizar, ¿se pueden pensionar con la ley del 97? Bueno, sí, el que cotizó con la ley del 73 y volvió a cotizar o estuvo cotizando con la ley del 97, al momento de cumplir los supuestos para pensionarse, si alcanzó a cumplir con los dos supuestos de las dos leyes, las 1,250 semanas de cotización y la edad, podrá pensionarse en la ley que más le convenga. Todavía en este momento conviene más con la ley anterior en casi la totalidad de los casos, de los que se pensionaron o los que cotizaron
aun cuando sea un solo día con la ley anterior. ¿Sí? Esa es lo que también se hace mucho en preguntas. Hay quienes también tienen mucho en la mente el que dicen, oye, pero a mí me hablaron de la modalidad 40, que yo puedo dejar de cotizar y entonces yo puedo pagar mis propias aportaciones. Sí, eso siempre se ha podido, que la persona se queda sin empleo y que entonces diga, bueno, voy a continuar cotizando para efectos de pensiones, no nada más de cesantía nada más de vejez, sino también de invalidez y vida, pueden seguir cotizando para poder pensionarse cuando lleguen a la edad correspondiente. Pero también hay casos en trabajadores, por ejemplo, que dicen ahorita, el caso como ejemplo que comentaba yo, tiene 58 años la persona, lo despiden porque ya no hay trabajo, la empresa cierra, lo despiden, y se quiere morir porque piensa que ya no va a cotizar estos 2 años que le faltan para cumplir 60, pero tal vez ya cotizó no 25, 30 años, porque a lo mejor, imagínense, 58 años de edad, puede ser que hubiera cotizado 30 años desde los veintitantos, unos años sí, unos años no, pero 30 años de cotización. Que ni se preocupe. Cuando cumpla 60, está en su cuarta parte de consideración de derechos para poderse pensionar. No le conviene decir, pues ahora me voy a tener que contratar en un trabajo que me paguen aunque sea salario mínimo, si estaba ganando un salario importante. Porque con la ley anterior, con la ley de 73, lo que se toma en cuenta es el promedio de los últimos 5 años de cotización. Entonces, si estaba cotizando, no sé, vamos a empezar con 15,000 pesos, cometen a veces el error de decir, me voy a contratar con quien me contrate, aunque sea por un salario mínimo. Y ya le arruinó su pensión, se va a pensionar con la ley anterior, porque ahí es el promedio de los últimos 5 años de cotización. Entonces, no tiene que seguir cotizando. Está en su cuarta parte de derechos para poderse pensionar. Pero por supuesto, una persona que tiene 40 años, pues a lo mejor apenas lleva 15 años de cotización, esa sí podría haber la posibilidad de seguir cotizando para pensionarse con la modalidad 40. No se escucha, no se escucha. Ya. Otra pregunta. ¿Los trabajadores van a ganar menos sueldo si pasa esta reforma? No, porque el trabajador, su aportación del trabajador no cambia. La aportación del trabajador queda igualita, 1.125%. Él no le van a descontar más. Sí es cierto, lo que se ha dicho mucho es totalmente cierto, que se puede incrementar la economía informal, porque va a haber algunos patrones, no el patrón de la gran empresa, de la empresa transnacional que normalmente siempre cumple, de la empresa que a veces somos empresas pequeñas o medianas, pero que tratamos de cumplir con todas nuestras obligaciones laborales y de seguridad social y todo. No estas, pero hay empresas, el pequeño negocio de tacos, donde el dueño del puesto de tacos, pues quisiera darle seguridad social a sus trabajadores, pero ya viendo que se va a incrementar a la larga prácticamente un 13.875% su aportación, más del doble de lo que actualmente, casi el triple de lo que actualmente está pagando, nada más de lo que es seguro de retiro de central avanzada y vejez, pues sí se le puede hacer muy gravoso y decir, ¿sabes qué? Mejor te contrato por debajo del agua. Entonces, sí se puede incrementar la economía informal, se puede incrementar también que pues haya personas que digan, mejor no te contrato por salarios, pero pues hay prácticas indebidas. O sea, si mi trabajador es mi trabajador, pues tengo que cumplir con las obligaciones que tengo como patrón. Si yo quiero que sea mi socio, pues entonces le voy a dar todos los derechos como mi socio. Pero ahí es otro esquema. Si va a ser mi subordinado, si le voy a dar órdenes, si le voy a exigir que cumpla con sus obligaciones, como yo tengo que cumplir con las mías, pues tengo que cumplir con las mías. Nos tenemos que ir preparando para poder asumir estos gastos. Y si no, pues lamentablemente va a haber muchos negocios que cierren o bien que digan, bueno, tenía 20 trabajadores, nada más voy a tener 18 porque voy a tener que prescindir de 2, porque no me alcanza para pagar todas las aportaciones. O sea, de que se van a dar estas situaciones, cierto, se van a dar estas situaciones. Oye, entonces cumplir con las semanas de cotización
con esta reforma me pudiera garantizar una buena pensión? Sobre todo a los de ingresos bajos. O sea, sobre todo si el trabajador gana, como todavía hay algunos, aun cuando cierren los ojos las autoridades, aunque cierren los ojos el Seguro Social y el gobierno federal, todavía hay trabajadores en diferentes partes del país que ganan un salario mínimo real. O sea, que no es que le estén pagando por debajo del agua, no. Están ganando realmente un salario mínimo y los tienen cotizando con un salario mínimo porque eso es lo que ganan. Entonces, esos son los que van a salir más beneficiados porque la aportación que va a hacer el gobierno para esos trabajadores se va a incrementar. O sea, para un trabajador que gane el salario mínimo, el gobierno le va a poner, digamos que 10 pesos y fracción, o sea, 10 pesos con 75 centavos para el que gane un salario mínimo. Y va a ir disminuyendo la aportación del gobierno para llegar al que gane 4 el gobierno 6 pesos con 25 centavos. Y hasta ahí, al que gane más de 4 UMAS, no le va a aportar nada el gobierno a su cuenta individual. Entonces, el trabajador que tiene un ingreso hasta de 4 UMAS, que estamos hablando de que la UMA actualmente vale 86, 88, 4 UMAS serían 347.52, es decir, aproximadamente 10.500 pesos mensuales. O sea, hasta por 10.500 pesos mensuales se va a ver beneficiado el trabajador porque el Estado va a aportar un poquito más para que tenga una pensión más digna al momento de su retiro. Lógicamente, el patrón, para todos sus trabajadores, va a hacer ese incremento de aportación y eso también va a contribuir a que el trabajador tenga una posibilidad de una mayor pensión. Pero no creamos que yo cotice 750 semanas y cumpla 60 años, con eso va a tener una superpensión. No. Entre más cotice, entre más aporte, entre más trabaje, lógicamente que mi pensión podrá ser mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se me va incrementando mi ahorro en esa cuenta. Ahora, también hay ahorros voluntarios que, pues, desde la ley actual se contemplan esos ahorros voluntarios, esas aportaciones voluntarias, y con la propuesta de reforma también se quieren incentivar esos ahorros voluntarios. Como ustedes saben, en la ley del impuesto de la renta se contempla que si el trabajador aporta voluntariamente a su Afore, esas aportaciones se consideran como una deducción personal. La fracción quinta del artículo 151 de la ley del impuesto de la renta así lo contempla, con un límite máximo de 5 UMAS, sí, como máximo, o el 10% de sus ingresos anuales totales. Va a seguir siendo un atractivo que el trabajador aporte más a su Afore para su pensión, porque esas aportaciones van a ser consideradas una deducción personal. Ahora, me ahorra impuestos. Topada, obviamente. ¿Mandé? Topada. Sí, topada. Topada a 10% del ingreso total o 5 UMAS anuales, lo que sea menor. Pero bueno, pues es una cantidad interesante que el trabajador puede ir aportando a su Afore voluntariamente y que lo deduce para efectos de su declaración anual, le pueden regresar impuesto de la renta y si hasta los 65 años retire ese dinero, pues se va a las reglas generales de la exención que marca la ley del impuesto de la renta de 15 UMAS exentas por cada día de pensión. Así que, bueno, pues sería una buena posibilidad. Y ahora, aquí la pregunta es ¿cómo voy a ahorrar el 15% de mi sueldo para el retiro? El 10%, no, pues no es tan factible, porque ahorita precisamente también tiene la situación de la crisis sanitaria que estamos viviendo, pues han tenido que hacer reestructuras, digamos que disminuyendo ciertas prestaciones o bien modificando sus contratos de trabajo para que sus contratos de trabajo sean por jornada reducida, por semana reducida, también cumpliendo con las normalidades que les han dictado las autoridades laborales, sanitarias, etcétera, el gobierno en general, para poder reanudar actividades. Entonces, hay quienes han reestructurado sus contratos, hay quienes han firmado con los sindicatos y bueno, pues el trabajador en este momento tal vez dice, no tengo la posibilidad de guardar algo adicional para mi retiro. Entonces, esto es una posibilidad. Se pretende incentivar más. También una propuesta que tiene el Consejo Coordinador Empresarial es que para los patrones que implementen fondos de pensiones adicionales, que sí sea deducible al 100%, porque actualmente desde 2014
No es Así deducible es. al 100%, solamente un 47% o un 53%. Entonces, una propuesta es incentiva para que el patrón también colabore, para que sus trabajadores tengan una pensión más digna, que promueva la formación de fondos de pensiones adicionales y que puedan ser deducibles al 100%. ¿Qué pasa con este incremento del porcentaje que va a ser para el patrón? Un 8.725% más que se va a incrementar en la cuota del patrón. Bueno, eso al ser una cuota de seguridad social, sí es 100% deducible. O sea, para el patrón va a ser 100% deducible. También hay otro tema que algunas veces nos han preguntado los clientes, los empleados de los clientes. Dicen, es que aquí un colaborador ya se pensionó el año pasado. ¿Con esta reforma le va a dar un beneficio adicional? No, esta reforma no le va a dar un beneficio adicional si ya se pensionó el año pasado. Depende, vamos a ver con qué ley, vamos a ver. Todavía, como les comentaba, esto es una propuesta. Los legisladores también van a tratar de meter su mano para Claro. modificar en algunos casos esta propuesta. Ahora, yo sí creo que va a encarecer crear empleos, ¿no? Sí, definitivamente se encarece porque hay que considerar por parte del patrón, no en 2020, no en 2021, no en 2022, pero a partir de 2023 es un 1% más, en Está 2024 raro. 2% más, hasta llegar en 2030 a que el incremento fue un 8.725% más. ¿Qué quiere decir esto? Más de un Infonavit y medio, más. O sea, ya el Infonavit, ya dice el patrón, el Infonavit es caro, 5%. Métele otro 8.725%, es decir, una vez y medio más todavía adicional que el Infonavit. Y entonces, claro que sí se encarece para el patrón el contratar trabajadores. Por eso, las propuestas no deben quedar ahí, debe decirse muy bien, pero dame ciertos incentivos, gobierno. Dame la posibilidad de una mayor deducción, de las prestaciones exentas, por ejemplo, que el aguinaldo, todo eso que ahorita no es deducible al 100%, como son las prestaciones exentas a los trabajadores, que por ley del trabajo les tengo que dar, o incluso las prestaciones de previsión social que por contrato convienen otorgar, pues que sean deducibles al 100% para paliar un poco este perjuicio que los patrones van a tener y incentivar que sí se cumpla con las obligaciones por más empresarios. En la estadística que tenemos a diciembre del 2019 es que el 60% de la población económicamente activa estaba a diciembre del 2019 en la economía informal. O sea, 60% de la población económicamente activa. Y esta crisis de salud está haciendo que haya más todavía personas en la economía informal. Entonces, si se lograra que la mayor parte de los empresarios cumplieran con sus obligaciones y pues se inscribieran en los trabajos del Seguro Social, etcétera, tal vez hubiera un poco más de recursos, tal vez hubiera un poco más de economía transparente, más flujo de dinero y podríamos darle círculos, darle vuelta a la economía para que podamos tener todos un mayor beneficio y que ese patrón tenga mayores ingresos y que pueda con esos mayores ingresos pagar esas aportaciones adicionales, porque hoy por hoy sí es una carga importante para los patrones y repito, para algunos más que para otros. Es pues muy frustrante para algunos empresarios pequeños que dicen, bueno, si ya voy a poner mi negocio, hacen su presupuesto, pero no contemplan el costo de la seguridad social. Y cuando se les dice cuánto les cuesta la seguridad social, pues dicen, mejor me quedo como estaba, mejor atiendo yo mi propio negocio con mi hijo, con mi cónyuge, y no contratamos trabajadores nuevos. Y luego los contratan, como decíamos, por debajo del agua, pero con todo lo que esto implica. Un riesgo de trabajo, un accidente de trabajo, un problema que puede volvérsele hasta pérdida de patrimonio total al patrón. ¿Por qué? Porque si el trabajador del taquero se le cae el aceite y se incendia, se le quema el cuerpo y no está asegurado, pues entonces va a tener el patrón que pagar un capital constitutivo que no le va a alcanzar su puesto de tacos para poder pagar ese capital constitutivo.
No sé si tienen Es alguna pregunta. es una reforma más equitativa. No se escuchó. ¿Es una reforma más equitativa con las mujeres? Todavía no, es una propuesta que se está haciendo también por el Consejo Empresarial para que se les tomen ciertos elementos a las mujeres, por lo que comentaba, ¿no? De que tienen ellas mayores responsabilidades todavía con la familia, pues con el cuidado de sus casas. En este momento que estamos viendo de la crisis de salud, todavía es muy común que en las casas, cuando están trabajando ambos cónyuges desde casa, quien hace más actividad es la mujer, porque además tiene que hacer más labores domésticas, porque tal vez tenía una persona que le iba a ayudar, pero pues ya no, en este momento no es seguro que esa persona se traslade en transporte público, y quien hace las labores del hogar, la mayor parte de las veces es la mujer. Claro, no en todos los casos, ¿no? Pero pues así es. Aquí también una situación interesante es que, lógicamente, el trabajador dice, bueno, en este momento, cuando entre en vigor esta reforma, pues yo voy a ganar lo mismo, o sea, no se le van a bajar los salarios y el patrón va a pagar las cuotas adicionales de un punto porcentual cada año hasta llegar a ese 13.875%. Pero evidentemente el patrón tendrá que ver cómo compensa ese costo adicional. ¿Cómo lo va a compensar? Pues a lo mejor le pensaba al trabajador aumentar un 3%, aumenta el 2.2 o el 2. O sea, va a tratar de compensar ese costo adicional que va a tener, pues con los mismos pagos de salarios. Algunos patrones lo que están diciendo es, bueno, vamos a hacer una reestructura de los contratos. Te estaba dando, no sé, 30 días de aguinaldo. ¿Qué crees? Nomás te vamos a dar 20. O sea, va a tener que ver de dónde puede compensar esos costos adicionales en muchos de los casos. Sí, pues se va a tener que achicar. Pues sí, así es. Se va Sí, a tener que achicar, como dicen. Este, ahora, ahí me oyes bien, es sí. un cambio positivo. ¿Tú la Bueno, ves bien la propuesta? ¿Qué mejorarías en la propuesta? Bueno, es que en la propuesta a mí sí me sigue convenciendo el que el trabajador aporte, aunque sea una cantidad mínima adicional. Pero bueno, pues es buena la propuesta, sí. Va a tener una mayor posibilidad de pensionarse el adulto mayor, que cada vez hay más adultos mayores, o sea, sí es una buena propuesta, pero se le están cargando todo a los empresarios. Ahora bien, si no se hubiera metido esta propuesta, si no se hubiera presentado esta propuesta, había ya, y todavía las hay, fracciones de los legisladores que pretendían que el dinero de las AFORES se volviera a manejar por el Estado. Entonces eso, si así estábamos antes y no se le dio el manejo adecuado, ¿quién nos garantiza que ahora sí se va a dar el manejo adecuado? Lo que querían es que el Banco del Bienestar se hiciera cargo del dinero de los trabajadores. ¿Por qué? O sea, ¿por qué va a hacer eso si precisamente el cambio fue para que cada trabajador supiera lo que tiene de dinero en su cuenta? Entonces, por eso es que sí tiene sus cosas muy buenas esta reforma, tiene sus aspectos muy favorables para la población, para el país, para las personas, para los trabajadores, pero sí quien está cargando pues con el costo es el empresario, es el patrón. Creo que teníamos aquí una pregunta de que si hay un plazo inmediato para presentar, evaluar esta reforma. Pues realmente lo que se esperaría es que en la próxima legislatura, pues la próxima sesión del Congreso se analizara y se aprobara. Pero no sabemos porque desde 2014 ha habido varias propuestas de reformas a la materia de pensiones y pues no se han realizado. Ahora, esto no es nada más de que se le haya ocurrido al sector empresarial. Organismos internacionales han estado de acuerdo en que las pensiones que tenemos en México, igual que en muchos países latinoamericanos, no son adecuadas, no están, pues, no están como deberían estar a nivel internacional. Entonces,
precisamente esta reforma que se hizo o que se propuso fue para evitar esas otras propuestas de que los recursos de los trabajadores pasaran al Estado, pasaran al Banco del Bienestar o pasaran a otras instituciones y que se cerraran las AFORES. Si hay un planteamiento de que las AFORES van a manejar los recursos de ciertos trabajadores y que hay algunos recursos que se van a manejar por otras instituciones, pero eso todavía no se ha concretado y además lo que se busca es que el trabajador siga teniendo el control de cuánto es el dinero que tiene, cuál es el rendimiento que le está generando, cuál es la comisión que le está costando, porque ese dinero es del trabajador. Otro cambio también que se está considerando es el retiro de los fondos. Ustedes también escucharon que ahora con la crisis sanitaria se había propuesto por algunas fracciones de legisladores también que los trabajadores pudieran disponer de sus recursos del sistema de ahorro para el retiro para poder paliar esta pandemia, tener ingresos, pero no podemos ser tan irresponsables como para que el trabajador se lleve todos los recursos, porque entonces, al momento de llegar a su pensión, a que se pensione, no va a haber los recursos suficientes y la pensión que va a obtener van a ser los 3,200 y tantos pesos que actualmente la ley tiene. Entonces, hay una propuesta también de que el trabajador no se lleve esos recursos en una sola exhibición si no alcanzó a cotizar las semanas necesarias para poder tener el derecho a la pensión mínima garantizada, sino que se le vaya pagando paulatinamente, de tal forma que se le garantice tener una subsistencia por lo menos algún tiempo de esos recursos que ahorró en su cuenta. Sí, aquí está comentando nuestra amiga Olga Ávila que no deben tocar las AFORES. Totalmente de acuerdo. Precisamente por eso es que se puso esta reforma, el empresariado, todos los organismos que están en el CCE, pues dijeron, no importa que se presuma como que es un logro del Estado. Trabajó la Secretaría de Hacienda con los empresarios, se consiguió el consenso de los principales líderes sindicales y bueno, pues sí es un costo que va a tener el empresariado, pero lo que se quiere es que también el trabajador se dé cuenta de que pues el patrón está siendo solidario con los trabajadores, de que se ha propuesto por diferentes instancias, inclusive Coparmex, en la que también formo parte de Coparmex, ha propuesto el salario solidario, es decir, que para evitar que se llegue a una caída más estrepitosa en la economía, el Estado se compromete a pagar un salario mínimo de subsistencia a los trabajadores que han quedado sin empleo con condiciones de haber cotizado X tiempo en la economía formal y demás. Pero el Estado pues no ha querido apoyar ni a los empresarios ni tampoco a los trabajadores en este supuesto. También preguntan por aquí que el seguro que dan las universidades, esto es, definitivamente sigue vigente este decreto presidencial que emitió el expresidente Zedillo, en donde todos los trabajadores de universidad, todos los estudiantes, perdón, de escuelas públicas a nivel medio superior, tienen derecho al seguro de enfermedades y maternidad, prestaciones en especie. Eso no ha cambiado, esto es igual. Pero estos estudiantes, no por tener un número de seguridad social, con eso están cotizando, porque no están cotizando, solamente tienen derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad. La mayor parte de las cámaras, es decir, Concanaco, Concamín, Canacintra, Coparmex, que no es cámara, Coparmex es un sindicato de patrones, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto de Ejecutivos de Finanzas, o sea, la mayor parte de las grandes cámaras y organismos empresariales estuvieron de acuerdo sus cúpulas. Lógicamente, en Coparmex, que es donde yo pertenezco, muchos de los empresarios dicen, pero ¿por qué tanto a nosotros nada más? Sobre todo los empresarios pequeños. Y lo que se dijo es, ¿por qué? Porque no podemos permitir que el dinero de los trabajadores, que además es dinero de los trabajadores que no nada más están aportados los trabajadores. Actualmente el trabajador, como decíamos, y así va a seguir, aporta el trabajador 1.125% de su salario base de cotización. Y el patrón está aportando actualmente un 5.15%. Pero vean ustedes, el patrón aporta 4 veces más, casi 5 veces más que el trabajador. Entonces,
el dinero, el ahorro que tienen los trabajadores es dinero que han aportado patrones y trabajadores y un poquitito el Estado. Entonces, lo que dijo el sector empresarial es, no podemos permitir que ese ahorro que han hecho los trabajadores y nosotros como patrones en sus cuentas, que es dinero del trabajador, se lo vayan a llevar al Banco del Bienestar o a que lo vuelva a manejar el Seguro Social y a ver cuándo van a ver ese dinero los trabajadores. Por eso es que se tuvo que hacer este posicionamiento de tal manera que no puedan rechazar. O sea, no le pueden decir, oye, no, ¿por qué quieres aportar tú tanto? Entonces, por eso es que dicen, bueno, sí, vamos a firmar el acuerdo. Sin embargo, repito, pueden meterle todavía mano por ahí. Sí, lo malo es también que, pues que en las cámaras hay mayoría del partido en el poder y que eso, si se aprobara en este año o en la primera sesión, el primer periodo de sesiones del siguiente año, pues podría tener mano de los legisladores, principalmente de Morena, que buscan que los recursos de los trabajadores tengan otros usos. Esperemos que no sea así. Esperemos que los líderes sindicales que también forman parte de esas cámaras puedan ver por el interés de sus propios agremiados, de sus propios trabajadores, como sí los hay. O sea, hay líderes sindicales que son responsables y que están viendo realmente por el interés de sus agremiados. Creo que se fue la señal de nuestro amigo Carlos. Sí, vamos, ya viene un próximo periodo de elecciones, entonces esperemos que el Congreso esté un poco más parejo, esté un poco menos influenciado, como ya vimos, a que lo que dice pues el Ejecutivo es lo que se hace, tenga o no tenga la razón. En este caso, pues el Ejecutivo firmó este convenio con los empresarios y bueno, pues con ese voto, con ese convenio, con esa firma, pues se comprometieron a ir en ese sentido de la reforma. Pero repito, pueden adicionar otras cosas, pueden adicionarse otros supuestos, como por ejemplo, ahorita, el día de hoy, se subió un proyecto, una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo, no una, varias, por algunos legisladores, lógicamente morenistas, donde dicen, el patrón no podrá despedir a ninguna persona que esté infectado con alguna enfermedad infecciosa, porque se va a considerar discriminación. El patrón no puede despedir a ningún trabajador por causa justificada que no sean las causas que enuncia el artículo 47. O sea, son disposiciones que, pues, no es por defender a los patrones, pero en algunas ocasiones, pues no queda de otra más que despedir al trabajador por causas, como dice el propio artículo 47, por causas análogas, de igual manera graves a las anteriores. Y ahí en las análogas de igual manera graves, pues cabe una serie de circunstancias o de causas que tendrían que tomarse en cuenta y no que el legislador proponga que no se puede de ninguna manera despedir a un trabajador por ninguna causa que no sean las enlistadas en las diferentes fracciones del artículo 47. En fin, esperemos, sí, que influyamos para que el Congreso sea más. A ver si no combatiendo el tema del outsourcing. Sí, se está combatiendo el tema del outsourcing, lo cual en este caso, bueno, pues podría dar pie también a que algunos patrones que estaban manejando el outsourcing, que les costaba un porcentaje para que el outsourcing se hiciera cargo de sus trabajadores, digan, bueno, pues ya los voy a inscribir yo directamente y así ese porcentaje que estaba pagando el outsourcing, pues lo asumo yo y me sirve para suplir, para pagar los incrementos que me van a venir en las primas del seguro de santidad avanzada y de vejez. Si se aprobara esta reforma en cualquier momento que se aprobara, la idea es que empiece su vigencia a partir del 2023. Esa es la idea del incremento de las cuotas. Bueno, pues si quieres con ¿qué recomendación nos das antes de terminar, mi querida Vicky? Bueno, pues yo creo que debemos, como recomendación general, es revisar nuestros contratos de trabajo, nuestros reglamentos de trabajo, revisar los salarios base de cotización, revisar que a veces se tienen conceptos integrados al salario que no deberían estar integrados y a veces al revés, conceptos que deben estar integrados y que no deben estar y que deben estar integrados. O sea, revisar toda la parte de la relación de trabajo. Recordemos que
casi la mayoría de los empresarios tienen una parte sustancial de sus costos, de sus gastos, en lo que es su nómina. Y la nómina es todo un tema, porque influye la ley del trabajo, la ley del impuesto a la renta, el seguro social, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, el impuesto local sobre nóminas. Entonces son costos adicionales y en caso de incumplimiento, pues el patrón es el que sale pagando. Entonces, tener mucho cuidado con su relación laboral, con sus contratos de trabajo y con el cumplimiento de obligaciones en materia laboral. Y pues incidir, si estamos en alguna cámara, en alguna asociación, participar, porque si no participamos, pues entonces nos ganan los que sí participan. Entonces, participar para defender los derechos que tienen los trabajadores, pero también los que tenemos muchas veces los patrones. Ay, qué. Bueno, pues un agasajo, todo mi agradecimiento, todo mi reconocimiento, mi querida Vicky. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo en donde te presentes. Buscando para otros temas. Claro que sí, cómo no. Muchísimas gracias a los que a ver si no tuvimos algún problema ahí de comunicación, luego pasa, estamos corrigiéndolo, pero bueno, si nos dan la oportunidad nos vamos a ver cada miércoles conectar y por supuesto siempre buscaremos a los mejores fiscalistas para que nos expliquen estos temas. Muchísimas gracias, doctora Virginia Ríos Hernández. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Muchas buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.